Hola amigos y amigas, en esta oportunidad haremos una entrevista. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Escuela de Educación Inicial. Y hablaremos del enfoque inclusivo, ¿no? Y para empezar, ¿qué es el enfoque inclusivo? El enfoque inclusivo se refiere a erradicar la exclusión, la discriminación, que es una palabra muy fuerte, y la desigualdad de oportunidades. Es dar una igualdad entre niños, niñas, adolescentes, adultos y jóvenes, porque ellos también tienen un derecho y oportunidades, como ya dije, de una igualdad similar, independiente a las diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. El enfoque inclusivo, cuando hablamos de inclusión en general, muchas veces pensamos que incluir es hacer entrar a nosotros a una persona con una discapacidad diferente, pero no es así. El enfoque inclusivo se basa de poder dar una igualdad, como ya dije, a diferentes culturas, a diferentes etnias y a diferentes personas con diferente pensar al de nosotros. Eso es la inclusión en general. Si hablamos de enfoque inclusivo, hablamos en este caso de personas, como ya dije, de diferente pensar que nosotros. Entonces, como podemos ver, un ejemplo muy claro es en el ámbito social, el enfoque inclusivo, es que podemos ver a personas, no sé si vieron en Yarina, pero en Yarina vemos a una persona con una discapacidad que es el de caminar, pero sin embargo lo han incluido en lo que es la seguridad ciudadana. Muchas veces nosotros hablamos de enfoque inclusivo, pero no somos inclusivos en sí. Muchas veces decimos, sí somos inclusivos, pero no somos inclusivos en sí, sino que, ¿por qué? Porque nosotros difícil vamos a permitir que una persona que no corre y que no camine nos cuide, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos puede venir a la mente. Pero inclusivo sería decir, mira, ese hombre que no puede caminar, pero sin embargo lo hace y cuida a la ciudad, a la ciudad en general, ¿no? Eso es lo que podemos hablar sobre el enfoque inclusivo en sí, en estos tiempos de lo que hablamos, lo que es la inclusión. Entonces, en ese caso, podríamos decir que muchos piensan que la inclusión, el enfoque inclusivo o la inclusión es hablar de las personas discapacitadas, pero en realidad no es así. Es en general. Para eso, la inclusión debe ser para todos, sea las personas que tengan discapacidad o las personas normales que no tengan discapacidad. Y efectivamente, pero ¿cómo podríamos nosotros o qué consejos podríamos dar a los oyentes para que puedan comprender mucho más a fondo a la educación inclusiva? Y más aún en ese nivel de educación inicial. La educación inclusiva en aquel nivel se enfoca según la necesidad que el niño necesita. Es decir, cada niño aprende de una manera diferente, cada niño capta y cada niño necesita una atención diferente. Claro, Iris, en este caso nosotros podemos hablar sobre educación inclusiva porque hay muchas características e intereses de las personas, ¿verdad? En este caso, en el caso de la educación inclusiva, es poder incluir al niño en nuestra clase, como bien hablamos del docente al alumno, ¿no? En este caso es poder permitir que el niño pueda aportar en la clase y tenga ese pensar de poder dar un tema y poder enseñar también al otro. De eso también se trata la inclusión, de poder incluirle al niño, de poder hacer que el niño ingrese a nuestro tema en general en un aula y que el niño pueda opinar de ese tema y pueda aportar en este caso sobre un tema específico en el aula, ¿no? De eso también se trata lo que es la educación inclusiva. Sí, completamente de acuerdo contigo. La educación inclusiva, en ese nivel, como tú lo dices, puedo también agregar que se atiende a las condiciones sociales, interculturales,
o también personales, ¿no?, de cada niño. La inclusión, ¿qué es lo que trabaja? Trabaja con la estimulación como estrategia de prevención. Optimiza cada capacidad mínima de un niño para que así comprender, perdón. Y también busca, ¿no?, como concluir mi opinión, busca la participación de todos los niños. Y no solo de los niños, también ahí trabaja la familia y muchos profesionales, en este caso los docentes, ¿no? ¿A través de qué? De un juego. Porque el niño aprende jugando, no olvidemos eso. Y el aprendizaje y el trabajo entre todos hace un mejor resultado. Ya que estamos hablando sobre inclusión educativa, también viene a ser orientado a garantizar derechos de una educación de calidad, que a todos los estudiantes en igualdad le dan las condiciones, prestando especialmente atención a quienes están situados, ¿no?, de mayor exclusión o a un riesgo de ser marginados. Se puede decir que es un desarrollo de escuelas, ¿no?, que acogen a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación y bueno, que favorecen, ¿no?, en su plena participación y desarrollo de su aprendizaje, que también viene a ser una poderosa herramienta para así mejorar la calidad de su educación y avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y cohesionadas, ¿no? Muy interesantes sus respuestas, ¿no? Entonces, y ustedes, en este caso, chicas, podrían promover el enfoque inclusivo en la educación inicial. Primeramente, sería incentivar, ¿no?, el respeto por la diferencia, promover un ambiente saludable en el aula, transmitir y fomentar la confianza de cada uno de los alumnos y invitar a los estudiantes a participar en actividades sociales y culturales. Y por último, dedicar más tiempo para educar. Entonces podemos decir que primero debe haber respeto en las aulas, que impulse mediante las diferencias, la cultura, las lenguas, las costumbres, el género, las discapacidades, evitando así prejuicios y estereotipos. Los profesores debemos, inculcar una sana convivencia entre todos los miembros del grupo y promover metodologías más efectivas como dinámicas y ejercicios que permitan incluir cada una de las características de los integrantes, promoviendo así una participación, ¿no? Entonces, al promover un ambiente saludable en el aula, va a ser algo positivo, algo favorable para los estudiantes, quienes ellos se van a sentir más motivados, con una mejor actitud, ¿no?, hacia el aprendizaje. Por eso es importante hacer sentir bienvenidos a la clase sin importar la diversidad de personalidades, ¿no? Transmitir y fomentar la confianza, sin duda, de cada individuo que es diferente, ya sea en sus creencias, en sus valores, su cultura, ¿no? Por ello debemos fomentar lo que es la confianza, ya sea en grupo, ¿no?, porque es muy importante, ya que potencializa las competencias de cada uno y fortalece su autoestima y permite mejores habilidades de expresión y mayor seguridad y confianza en los estudiantes, ¿no? Y invitar a los estudiantes a participar en actividades sociales, culturales. ¿Por qué? Porque de esta forma los estudiantes tendrán una integración positiva mediante el trabajo en equipo y el desarrollo personal. Los alumnos desarrollarán más la tolerancia y aceptación de las diferencias entre ellos. Por último, ¿no?, que lo que mencioné anteriormente, dedicar más tiempo para educar. Los profesores deberán dedicar más tiempo, ¿para qué? Para transmitir su conocimiento, desprendiéndose de los libros, de contextos, ¿no?, y adoptando herramientas digitales para la automatización y simplificación de tareas administrativas y académicas en los centros escolares, dejando así más tiempo para la participación en el aula y que la educación sea más inclusiva, ¿no?
es muy importante estos pasos a seguir para así promover la educación inclusiva. Sí, compañera, en este caso nosotros nos preguntamos cómo podemos trabajar de una forma inclusiva en un aula. En un aula debemos trabajar la forma inclusiva primero conociendo a los alumnos. Los profesores debemos de tomar el tiempo que sea necesario para conocer al alumno, considerando cada persona como un individuo con sus particularidades, con juegos, preguntas, observando cómo ellos se mueven, con cosas de observación básicas para alcanzar ese crecimiento intelectual que queremos en ellos, ¿no? También tenemos que trabajar con uso de métodos más activos, como que consiste en este uso de actividades que fomenten el pensamiento crítico, de forma que los alumnos y alumnas se planteen problemas, pero al plantearse también los solucionen, ¿no? Es decir, que se hagan preguntas sobre el mundo. En este caso, la pregunta que siempre se hacen es: ¿el mundo es redondo? Pero sin embargo, ellos deben contestar esa pregunta. Si es redonda, es cuadrada, es plana. Ellos deben fomentar eso. También tenemos que hacer evaluaciones diferentes. El aprendizaje es muy diferente día a día. La forma de evaluar también va cambiando cada día más. Entonces, de esa manera, nosotros podemos considerar las particularidades de cada niño. También debemos hacer propuestas de los niños y niñas. La evaluación inclusiva debe apostar por dar la iniciativa de las actividades que se realizan en un aula. Los niños y las niñas, de forma que sean ellas las que dirijan su propio aprendizaje. Como les decía anteriormente, ellos deben fomentar ese pensamiento crítico para que ellos también fomenten lo que es su propio aprendizaje. No solo la maestra ir y dar, no, sino que todos esos niños puedan generar en sus cabezas preguntas y a la vez puedan generar sus respuestas para que ellos también puedan incrementar sus conocimientos básicos. También tenemos que trabajar lo que es las metas medibles y que se supongan un reto, dice, que podamos ponerse un reto. Los profesores debemos plantear objetivos que sean muy complicados para ellos, para que ellos puedan alcanzar ese reto que queremos lograr en ellos y poder ver en qué están fallando y poder dar a conocer a ellos. De eso también se trata lo que es la inclusión. Como les decíamos, no solo se trata de incluir a alguien con una habilidad diferente, sino incluir a los alumnos en la clase y que ellos fomenten su propio aprendizaje, como les decía. También tenemos lo que es la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples. Hardware sostiene que no existe un único tipo de inteligencia, sino que existen varios, y en el aula es necesario valorar a cada una de esas inteligencias para potenciarla. O sea que cada niño en tu aula es una inteligencia a la cual nosotros debemos hacerla trabajar para que estos niños puedan, vuelvo a recalcar, puedan adquirir sus propios aprendizajes y de esa manera no solo sea una educación de siempre, ¿no? Que el docente va y que da a la clase, sino que incluir al niño en tu clase y que el niño pueda fomentar esas ideas que ellos tienen en su mente. ¿Cómo se constituye la educación inclusiva en el nivel inicial? En este caso, lo que es la educación inicial, tenemos el modelo de la escuela en la que no existen requisitos de entrada ni mecanismos de selección. Muchas veces vemos normalmente que para que el niño en educación inicial ingrese supuestamente a colegios, normalmente esto se ve en lo que es colegios particulares, que los colegios hacen un preexamen para que vean en qué grado está su razonamiento de cada niño, ¿no? En este caso, eso es lo que hablamos, lo que es discriminación. Pero en la inclusión, ¿qué haríamos? No hiciéramos esos exámenes. ¿Por qué? Porque muchas veces en estos exámenes se dan a conocer, muchas veces hay padres que no tienen ese tiempo necesario para poder inculcar a su niño a una mejor educación, pero sin embargo le inscriben y le dan ese derecho que todos tenemos a la educación, le dan ese derecho al niño a poder estudiar y poder lo que decimos, ¿no?
poder hacer lo que es la inclusión y aceptar a este niño tal cual él ingresa e incluirlo a la mentalidad de los otros niños, para que este niño, al escuchar y al observar a sus demás compañeros, pueda generar esa maquinita que tiene en el cerebro y pueda fomentar esa propia educación, ¿no? En eso es lo que hablamos en el ámbito de inicial, eso es lo que es la educación inclusiva, incluir a ese niño que está con poco conocimiento en lo que es la estimulación temprana, incluir a sus demás compañeros para que él pueda sentirse, no se sienta discriminado, como ya hablábamos anteriormente. La discriminación muchas veces es muy amplia, la palabra discriminación, ¿no? Pero este niño, para que no se sienta discriminado, incluirle el día a día para que él se sienta apto a poder desarrollar su cerebrito y pueda adquirir más conocimiento día a día. Otro punto de partida importante también que se puede lograr de la educación inclusiva es tener una infraestructura escolar realmente accesible, porque es importante considerar una accesibilidad que transcienda, ¿no?, el aspecto de la movilidad, incluyendo elementos sencillos, como por ejemplo, podemos mencionar el lápiz, que es el manejo fácil, la señalización con símbolos fácilmente que son reconocibles, los lectores de pantallas y otros ajustes más no razonables. Y por supuesto, ¿no?, la sensibilización y reducción de los estigmas, ¿no?, que se puede decir, para así prevenir la exclusión, por ejemplo, la violencia, el acoso y el abuso, ¿no?, que son factores por los cuales no será posible alcanzar una educación realmente inclusiva. ¿Cómo se planifica la educación inclusiva en el nivel inicial? Con respecto a la pregunta de Vivi, ¿cómo se planifica el enfoque inclusivo en el nivel inicial? Se planifica de acuerdo al principio que aporta hacia la calidad educativa, es decir, a partir del trato o la convivencia que se da a los niños en el camino hacia un servicio educativo. Se planifica para lograr los aprendizajes de cada niño en el nivel que le corresponde, mediante un profesor y quien lo supervisa. En ese caso, planificar es muy importante la educación inclusiva. ¿Para qué? Para llegar a un resultado, ¿no?, que todos los niños puedan entender y comprender sobre qué es el enfoque inclusivo y no llegar al punto de discriminar y respetar, ¿no?, a sus compañeritos. Ahora, ¿me podrían responder cómo podemos comprender a la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva se puede comprender como ser uno con el otro, como por ejemplo enfrentarse a la adversidad, como enfrentarnos a la diferencia, como un conjunto de principios que garantizan que el estudiante con una discapacidad sea visto como un miembro valioso y necesario, ¿no?, en todos los aspectos en la comunidad escolar, no ser discriminado. La metodología de la educación inclusiva. Se puede decir que son estrategias pedagógicas que tienen como una finalidad la inclusión de todo el alumnado en la comunidad educativa, como por ejemplo especialmente de los grupos con más riesgo a la exclusión. Ya pueden ser los migrantes recién llegados, los alumnos de culturas etnias diferentes, ¿no?, a la predominación de algún lugar o con orientaciones diferentes. Para terminar la entrevista, ¿a qué conclusión podemos llegar con respecto a la educación inclusiva en el nivel inicial? Respondiendo a la pregunta, entonces es preciso que todos los profesores puedan comprender y generar propuestas educativas en las que todos los alumnados, en general, sin excepción, puedan participar
propuestas que fomenten una autoestima positiva, que potencien la creatividad, en las que les flexible, ¿no?, los agrupamientos y se favorezca el aprendizaje cooperativo, buscando la heterogeneidad en los grupos y permita que sus alumnos comprendan unos de otros recíprocamente. En este caso, la conclusión que yo tengo es en lo que es el ámbito de educación inicial, como decía mi compañera Vivi, es de poder lo que es la inclusión de los niños en el ámbito del día a día, ¿no? En este caso es incluir el pensar de cada niño diferente y las agrupaciones que se dan en el aula. Y las agrupaciones, ¿por qué? Ahora en el ámbito de educación se trata de poner a cada grupo de niños y rotar esos niños. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocerse a cada uno del aula y así de esa manera poder incluir a cada niño, cada pensar en un tema específico, ¿no? Eso es lo que yo puedo llegar a una conclusión, de poder dar a estos niños esta facilidad de que ellos también puedan aportar a nuestra clase y sean del mismo tamaño, vamos a ponerlo así el ejemplo, del mismo tamaño que nosotros y podamos hablar nosotros con estos pequeñitos como si fueran, vamos a poner un ejemplo, como si fueran adultos en sí, pero no es que sean adultos, simplemente ponernos a su nivel y poder hablar en un mismo idioma con el niño. A esa conclusión puedo llegar en lo que es el enfoque el enfoque de la inclusión, ¿no?, en el aula en este caso. Bueno, en mi conclusión puedo decir que viene a ser derecho que todos los niños y niñas y adolescentes, ya sea jóvenes y adultos, tienen una educación de calidad, que se considera, ¿no?, y se respeta nuestras diferentes capacidades y necesidades educativas, ¿no?, ya sea costumbre, idiomas, edades, etcétera, ¿no? Se puede decir que es una educación especial dedicada a crear accesos educativos a personas con aptitudes sobresalientes o algunas discapacidades, como por ejemplo en unas áreas específicas en que la inclusión educativa busca incorporar a ciertos individuos a la educación universal. La educación inicial es la base, entonces al ser la base de la educación, nosotros debemos como estudiantes y futuros docentes, debemos incluir, ¿no?, el enfoque inclusivo a ellos. ¿Para qué? Para que ellos, al pasar el tiempo, puedan conocer, ¿no?, conocer este tema y no discriminar a sus compañeros, no llegar al punto de discriminar, ¿no? Entonces, cuán importante es este tema desde que empieza, ¿no?, la primera etapa, que es la educación inicial, que ellos puedan conocer, podemos inculcarle, ¿no?, como dije él, ¿no?, ellos puedan tener respeto hacia sus compañeros, puedan conocer estos temas y así haya inclusión en las aulas. Respecto a la educación inclusiva en este nivel inicial, se debe comprender como un nuevo reto de trabajo, debido a que ya es una etapa, ¿no?, donde excepcionalmente se diversifica todas las características propias de esa edad, de los niños. Recordemos que hay primer y segundo ciclo, donde se atiende las condiciones sociales, interculturales o personales de los niños. La inclusión trabaja con la estimulación como una estrategia de prevención. Optimiza cada capacidad y comprende la situación designada de cada niño y busca la participación de los niños. El aprendizaje cumple un rol sumamente importante en este enfoque, ya que el trabajo entre todos hace un mejor resultado. Por último, cabe destacar que en algunos de los
de los expuestos dan lugar a una investigación aún más, porque en todos los jardines no practican particularmente esto. Espero que les haya servido esta información para que ustedes, quizás alguna de nuestros oyentes sea estudiante, ¿no? y puedan saber más sobre este tema, ¿no? Sobre el enfoque inclusivo, sobre la inclusión en la educación en el nivel inicial, ya que es muy importante. Eso es todo. Muchas gracias, mis queridos oyentes. Espero que les guste.